Vamos a comenzar con esta charla que yo la titulé así, ¿no? Nuestros cursos Faros en la Noche, por supuesto haciendo alusión a nuestro lema, que ya lo hemos nombrado varias veces aquí en el encuentro, en el Cañamazo. Faros en la noche desde el punto de vista de nuestra espiritualidad, ¿no? De nuestro cultivo del espíritu, de nuestra oración, que es el tema central que queremos abordar en este Cañamazo. Bueno, voy a compartir un PowerPoint para que se pueda ir siguiendo mejor el relato, el desarrollo. Díganme si ya se está viendo. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos entonces el tema, ¿no? Nuestros cursos quieren ser faros en la noche. La noche hace alusión a la situación, ¿no? Que estamos viviendo, que recién la analizamos en los equipos. Tenemos la misión y la hemos asumido, ¿no? Especialmente en este tiempo de prueba, ¿no? De ser faros de un mundo nuevo. Cuando surgió esta expresión de mundo nuevo, algunos de ustedes estaban en ese CTA de 2019. Analizábamos los cambios profundos, ¿no? En el pensar, en la mentalidad, en la cultura de nuestro tiempo. Bueno, lo que nos llevó a constatar esto, ¿no? El mundo está cambiando radicalmente en comparación a quizá una década atrás o menos, y al confrontarnos con el modo de pensar, de considerar las situaciones de vida que tienen, por ejemplo, nuestros hijos, bueno, lo constatamos claramente. Me acuerdo que ese fue un tema fuerte en ese CTA. Entonces, para ese mundo nuevo hay que prepararse, hay que adaptarse. Por otro lado, hay que iluminar, hay que mostrar caminos, hay que orientar. Bueno, de ahí ha surgido entonces esta expresión de ser faros, ¿no? Faros en un mundo nuevo. En un mundo nuevo uno se puede sentir totalmente perdido, no entender sus códigos, no ubicarse. Entonces uno puede o bien aislarse o refugiarse en el propio mundo o mimetizarse con ese mundo nuevo, masificarse o perderse así acríticamente, ¿no? En lo nuevo, o lo que deseamos nosotros, ¿no? Adquirir un sentido profético, ¿no? Queremos ser faros del mundo nuevo porque queremos ser comunidades de fe. Tenemos una misión de llevar una respuesta, y eso implica una misión profética. Nosotros nos sentimos llamados a dar una respuesta. Entonces, para interpretar correctamente ese mundo nuevo y saber discernir lo que ese mundo nuevo nos demanda, espera de nosotros. Como lo decía también el padre Ludovico, ¿no? La vida exige respuestas, no preguntas. Tenemos preguntas, por supuesto, pero estamos llamados y estamos convocados a dar respuestas. Eso es lo profético, ¿no? Y somos herederos, sí, e hijos de un profeta, de un padre con una misión profética, ¿no? Que a quien caracteriza esta expresión tan conocida para nosotros y que en esta situación nuevamente nos desafía, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Eso es el profeta.
los pies bien en la tierra, el oído aguzado para la realidad actual, para los desafíos y las necesidades de hoy, pero su oído está en el corazón de Dios, que es el que conduce. Entonces, por eso, bueno, nuestra vida de oración, para ser faro de un mundo nuevo. Entonces, estamos llamados a ser hombres y mujeres del espíritu, de oración, de intensa vida espiritual. Así es el profeta. Transmite lo que el espíritu le inspira para la época en la que vive. Entonces, en ese sentido, nuestros cursos quieren ser como un gran cenáculo, donde nos preparamos para ser faros en la noche. Por lo tanto, queremos que nuestros cursos sean cada vez más también espacios de oración, de profunda espiritualidad, porque así lo exige esta misión de iluminar, de ser faros. Y recién analizábamos en el equipo, estamos en un tiempo que de alguna manera favorece esto, ¿no? Por eso yo lo denominé un poco con esta expresión, ¿no?, conocida, de ser un kairos para crecer en la espiritualidad. Es un tiempo propicio para eso, un tiempo oportuno para cultivar a fondo, más profundamente nuestra espiritualidad, nuestra vida de oración, ¿no? Bueno, por la intensidad de las pruebas, que ya esta mañana compartimos mucho, ¿no? Pruebas dolorosas. También en algunos sentidos una mayor disponibilidad de tiempo, más estabilidad quizá en nuestra vida por menores desplazamientos, salidas. La abundancia a veces excesiva, por cierto, ¿no?, de ofrecimientos espirituales que están al alcance de la mano, muy fáciles de aprovechar. Todo esto hace que estemos en un tiempo propicio para crecer en espiritualidad, ¿no? Entonces, creo que realmente todos podemos afirmar que hemos crecido espiritualmente muchísimo gracias a esta situación de pandemia, ¿no? Quiere decir que Dios quería esto, que nos está dando la oportunidad. Entonces, la gran pregunta, que está bueno hacérnosla también a modo de evaluación, ¿no? ¿Estamos aprovechando, ¿no?, debidamente esta oportunidad? ¿Le estamos sacando el jugo, ¿no?, en los cursos? Bueno, por lo que hemos compartido, se nota que sí, que mucho. En esa línea va también entonces esta reflexión, ¿no? Bueno, yo pensaba partir así como de un presupuesto básico, ¿no?, para crecer en espiritualidad, ¿no? Un presupuesto básico para crecer en espiritualidad. Y es que nuestro faro iluminará si estamos arraigados en el mundo de Dios. Hay que echar raíces cada vez más profundas en ese mundo, porque somos un movimiento de renovación religioso y moral. O sea, estamos llamados a regalar espíritu. El padre decía, Schoenstatt es una pedagogía de la fe en Jesucristo, una pedagogía de la fe en Jesucristo. O sea, cómo vivir la fe en el día a día, cómo vivir la fe en medio de los desafíos del mundo de hoy. Eso es Schoenstatt. Y nosotros somos los que transmitimos, comunicamos en primer lugar con nuestra vida. Entonces, estar muy arraigados en ese mundo, pero con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies absolutamente en la tierra. Un movimiento de renovación religioso y moral, ¿no? No somos ni una ONG,
ni una agrupación política, ni de promoción humana solamente, ni filosófica. Tenemos algo de todo eso, sí, pero en primer lugar, la definición que el mismo Padre daba es esta: renovación religiosa y moral, en medio de un tiempo concreto, desafiante. Desde ahí iluminamos, ¿no? Ese es nuestro plus, nuestra especialidad, nuestro aporte propio, ¿no? Y hay una definición de oración, de las muchas que daba el Padre Fundador, que en el último tiempo a mí me llegan de una manera especial, que la he reflexionado mucho, que me dice mucho en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Es muy sencilla, pero a la vez es muy honda. Dice: rezar es adentrarse a fuerza de lucha en el mundo de los valores divinos. Es decir, hay un mundo distinto al nuestro, ¿no? En el que tenemos que meternos cada vez más. No sin lucha, porque dice a fuerza de lucha, ¿no? A fuerza de, o sea, la oración de alguna manera es lucha, ¿no? Para iluminar realmente como faros, es decir, con este sentido profético, en este mundo nuevo que se está armando, ¿no? Y tenemos que meternos cada vez más en el mundo de Dios, entrar más en ese mundo, porque el que conduce este mundo es el Padre Dios, el que nos va mostrando los caminos, el que nos va mostrando las respuestas. Parte de ahí, ¿no? El Padre lo decía: quien no tiene un sentido sobrenatural, quien no comprende allá en este enclave sobrenatural, no lo entenderá nunca. No lo entenderá nunca. En realidad esa es la conversión de la que nos habla Jesús, ¿no? Esa metanoia, ese cambio, o sea, de mentalidad, esa transformación de la mente y del corazón. Pero parecía es adentrarse a fuerza de lucha en el mundo de los valores de Dios, ¿no? Ese es el cambio de chip, como diríamos hoy, que nos lo permite la oración, que nos lo permite el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, ese mundo, ¿no?, de valores divinos. Si pensamos en las bienaventuranzas, nada más, por poner un ejemplito nomás, ¿no? Pensamos solo en las bienaventuranzas. Y bueno, implican un cambio de chip muy importante, ¿no? Porque es todo al revés del espíritu del mundo. Por eso hablamos como de un mundo de valores que es diferente, claramente, ¿no? Entonces, debemos meternos como más y más, sumergirnos, enraizarnos. Todas esas expresiones nos hablan de lo que es la oración, de para qué la oración, para qué necesitamos la oración. Yo voy a nombrar 3 recursos que me parecen como indispensables para esto. Es un recorte, por supuesto, personal, si se quiere, pero bueno, basado, por supuesto, en nuestra espiritualidad, ¿no? El primero que nombro, que me parece que es imprescindible para esto, bueno, ahí están los 3, ¿no? Implorar mucho al Espíritu Santo, la meditación de la vida y la adoración. Implorar al Espíritu Santo, la meditación de la vida y la adoración. Primero empiezo, bueno, por el Espíritu Santo, ¿no? Solo Él, ¿no es cierto?, obra en nosotros esa conversión, ¿no?, de entrar más en los valores de Dios, ¿sí? Una autopercepción
cada vez más divinizada, ¿no? El padre un poco decía, podemos tener como un sentimiento de vida mundano o divino, ¿no? Bueno, obviamente el que corresponde a los hijos e hijas de Dios es un sentimiento divino. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, valorarnos, percibirnos como Dios nos valora, ¿no? No por los valores del mundo, ¿no? Si tenés éxito, si tenés un buen auto, si te fuiste de viaje a no sé dónde, si tenés tal título, si, qué sé yo, si te aplauden, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto a todos nos gusta eso, ¿no? Nuestra naturaleza busca eso. Bueno, pero el valor en verdad de un hijo o hija de Dios es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Saber interpretar lo que Él quiere de nosotros y a veces nos guía, como lo compartimos mucho esta mañana, y a veces nos guía por el camino de la cruz, a veces nos guía por el camino, qué sé yo, de algún fracaso, de alguna pérdida. Bueno, eso para el mundo es una desgracia, hasta un castigo. Para un hijo de Dios, no. Un hijo de Dios lo sabe interpretar de otra manera. A eso nos referimos con el mundo de valores de Dios, ¿no? Es decir, valorarnos como Dios nos valora, amarnos como Él nos ama, ¿no? Y no con un sentido mundano solamente. Nosotros, entonces, eso es una conversión, eso es un cambio muy grande. El Espíritu Santo nos puede ayudar a eso, porque naturalmente nosotros no tendemos a eso. No es posible ni la inscripción, ni el poder en blanco, no es posible sin esa acción del Espíritu Santo que nos va cambiando el chip, digámoslo así, ¿no? Nos va cambiando el chip. Para eso, oración. Bueno, Marisa ya lo contó varias veces de Cookie, ¿no? Que ella decía, mi amigo el Espíritu Santo. Bueno, qué grande eso, ¿no? Ser amigos del Espíritu Santo, ¿no? Dejarse instruir por Él, dejarse un poquito cambiar el chip, ¿no? De lo material, de lo mundano, a esto, ¿no? De los valores de Dios, que se nos vayan haciendo cada vez más vida en nosotros, ¿no? Él obra ese cambio de chip en nosotros. Sus dones obran ese cambio de chip en nosotros, ¿no? Entonces, ese cambio de chip de no huir de la cruz, ¿no? O el otro día, chateando un poquitito con Vicky Otolenghi, me decía, bueno, quiero ser una plumita liviana, decía ella, ¿no? Como decir, vivir el poder en blanco, ser una plumita liviana para el espíritu. Eso lo obra el Espíritu Santo, pues si no somos re pesados nosotros, ¿no es cierto? Como para seguir las mociones de Dios. No nos mueve a veces ni un tanque, ¿no? Si no estamos inspirados por el Espíritu. En cambio, si el Espíritu obra en nosotros, podemos ser una plumita liviana para lo que Dios Padre desea de nosotros y nos va planteando, ¿no? Una conversión de no ponerse tristes en la incertidumbre, ¿no? De mantener el espíritu, de estar fuertes, de mantener la esperanza, ¿no? Todo eso lo obra el Espíritu Santo. Una conversión de aceptar y amar al diferente, ¿no? Hoy compartíamos también en los equipos, a veces en los cursos se hace pesado el que piensa distinto, el que tiene un carácter horrible, este hipersensible, este otro que tiene ideas políticas diferentes a mí, ¿no? Bueno, aceptar y amar al diferente, eso también es un cambio de chip, una conversión que como hermanos y hermanas de curso debemos ir logrando cada vez más. La conversión de dejarse complementar. Yo no tengo la posta, no tengo toda la verdad. La conversión de abrirse a lo nuevo, de modificar esquemas que ya venían de antes, ¿no? O sea,
implorar al Espíritu Santo para todo eso, ¿no? Porque recordaba también esta frase del Evangelio que yo muchas veces me la vuelvo a plantear, ¿no? Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Eso está sobreentendido, pero nosotros estamos para más. Pero a veces nos quedamos como en lo natural, ¿no? Quien me cae simpático, quien piensa como yo. No, nosotros no podemos porque estamos, ya tenemos la vocación de hijas e hijos de Dios y ya sabemos lo que el Evangelio nos pide, ¿no? Hasta amar al enemigo, etcétera. Entonces, ¿cómo no vamos a aceptar a un hermano de curso, a una hermana de curso? Ahí tiene que soplar mucho el Espíritu Santo también, ¿no? Para que ese cambio de chip, este cambio del corazón, se vaya haciendo cada vez más real, cada vez más concreto, ¿no? De ir pasando de una cosa, digamos, más natural y más espontánea, decir, bueno, quien me cae bien, quién es de los míos, qué sé yo, a decir, no, yo me abro, aunque piense distinto, aunque sea difícil, aunque no coincidamos, etc., ¿no? Ahí está obrando una fuerza de Dios. Entonces, implorar al Espíritu Santo, bueno, y esta herramienta que es para nosotros, yantatianos, aliados de la Mater, federados, es imprescindible, ¿no? La meditación de la vida, ¿no? Como decía el Padre, nuestra cosmovisión es la fe práctica en la divina providencia. O sea, nuestro modo de mirar al mundo, de interpretar el mundo en el que vivimos, es la fe práctica en la divina providencia. No son los medios de comunicación, en primer lugar, ¿no? Por supuesto que los tenemos que escuchar también, pero ellos en general no nos van a dar la respuesta, ¿no? de profética, digamos así. La respuesta profética nos la va a dar la fe práctica en la divina providencia. Y eso exige entrenamiento, un fuerte entrenamiento, ¿no? Y el mejor entrenamiento es la meditación de la vida, ¿no? Debemos hacernos maestros de la fe práctica en la divina providencia, ¿no? Si queremos ser yantatianos de pura cepa, como se dice, ¿no? Debemos ser maestros de la fe práctica en la divina providencia, ¿no? Que bueno, decía el Padre, es una renuncia a la seguridad divina y una confiada entrega a la conducción del sabio Padre Dios, ¿no? O sea, hay renuncia y hay entrega, ¿no? La fe práctica de la providencia. Renuncia, ¿no? Claro, aceptamos que no es tan obvio, ¿no? Aceptamos que no tenemos todo planificado, que no sabemos qué va a pasar mañana, cómo se va a resolver esto, cómo será esto. Hasta la Virgen hizo esa pregunta en el momento de la Anunciación, ¿cómo será esto? ¿No? Entonces no comprendemos, ¿no? Y eso nos pone muy inseguros, ¿no? O sea, es una renuncia no comprender, porque naturalmente necesitamos comprender y porque somos seres racionales, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no lo consigo? Eso nos nace naturalmente a todos y ese no tener la respuesta es como una herida a nuestro ego. ¿Cómo no voy a entender? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a poder prever, planificar? ¿No? Es una herida, sí, y es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Al pie del volcán, ¿cómo se llama la biografía última, ¿no? Del Padre, al pie del volcán, o sea, no sabemos cuándo empieza la erupción, aunque las balas silben, decía el Padre a veces, ¿no? En torno a nosotros, somos hijos de la guerra,
todas esas expresiones usaba el padre con respecto a Yalta. O sea, bueno, nacimos en la guerra, crecimos en la guerra, tenemos persecuciones, tenemos pruebas al pie del volcán. O sea, es un riesgo la fe práctica en la divina providencia. Hay que aceptarlo y hay que renunciar a la pretensión de entender todo y de saber cómo sigue, ¿no? Porque si no nos angustiamos mucho. Somos faros y vivimos serenos y confiados al pie del volcán, ¿no? ¿Quién decía hoy eso? Ah, sí, Marisa lo dijo, ¿no? Con respecto a Cookie y Jorge, ¿no? Si ellos son así, pertenecen a este movimiento, entonces yo también quiero pertenecer a ese movimiento. Es muy hermoso eso, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estos vivir serenos así al pie del volcán? Es una pregunta que atrae realmente, ¿no? ¿Cómo esto, a pesar de lo que estamos viviendo, no se ponen mal, no critican a medio mundo, no se deprimen, ¿no? Y acá hay un misterio que atrae, ¿no? Entonces, pero bueno, igualmente esa renuncia, es una renuncia a la seguridad humana, claro, y esta inseguridad, como decía, nos hiere, sí, más de lo que nos damos cuenta, más de lo que nos damos cuenta. Por eso yo creo que esta meditación de la vida, ¿no? En estos días me venía esta imagen a mí, y lo digo por propia experiencia, por practicar cada día la meditación de la vida, ¿no? Eso es lo que lo que a mí me nace decir, es como una terapia, es como un bálsamo que nos sana esa herida de la inseguridad, la meditación de la vida, ¿no? Un bálsamo curador, ¿no? Que un poco la Mater nos lo pone, ¿no? Nos lo da, ella con su fe, con su ternura, con su confianza. Yo creo que en la meditación de la vida la Mater nos transmite esto, su confianza, su luz, su ternura, ¿no? Para todo aquello que nos intranquiliza, que nos angustia o nos duele, y quizá desde hace mucho nos duele, nos hiere y no lo hemos afrontado. Entonces, en este reposar en Dios, en este reposar en la Mater, se va sanando y se va transformando en algo que nos bendice, que nos hace bien, que nos ayuda a crecer. Por eso es una terapia de sanación del alma, sí que lo es. Sí que lo es. Es paulatino, es lento, no es mágico, no es automático, por supuesto. Por eso hay que perseverar en ese hábito de darse el tiempito diario para meditar. Por eso, como recuerdo esa definición de oración que dije al principio, ¿no? Es adentrarse a fuerza de lucha en el mundo de los valores de Dios, ¿no? Eso es la meditación también, ¿no? Entonces, me va dando respuestas, esa meditación me va dando respuestas, ¿no? Lo leí en un libro también del padre Hamut, tan famoso, que se llama Seréis bendecidos de generación en generación. Muy lindo, muy interesante el libro, que hace alusión a un jesuita, Hassel, que habla a su vez de la oración de reminiscencia de San Agustín. Dice, las confesiones de San Agustín son una oración de reminiscencia, ¿no? Él recuerda su vida, ¿no? Y relata su vida y reflexiona sobre su vida, ¿no? Entonces,
decía dice este jesuita Hassen, ¿no? Los hechos hermosos, felices, ¿no? La meditación, los hechos felices encierran un poder sanador, ¿no? Que podemos liberar a través de la evocación, ¿no? Para que impregnen positivamente nuestra alma, nuestro nivel emocional, ¿no? Recordando, reviviendo esos hechos felices. En la meditación podemos hacer eso también. Gustar, ¿se acuerdan? Gustar, posgustar, fue lo que decía el padre, ¿no? Posgustar esos hechos felices. Tienen un poder sanador, iluminador, nos da serenidad, nos predispone positivamente en nuestra emocionalidad. Y los hechos dolorosos, las cruces, con Jesús lo padecido pierde la fuerza destructiva. O sea, si yo lo veo desde Jesús, si lo veo en la Mater, ese dolor va perdiendo esa fuerza destructiva y con él esa herida se va sanando y se va transformando en algo luminoso, transfigurado, como también las heridas de Jesús. Se transfiguraron y se transformaron en algo redentor para nosotros. Entonces, bueno, en la meditación, entonces, ¿qué hacemos en el fondo? Nos entregamos confiadamente a la conducción de Dios y eso nos da cobijamiento, ¿no? Entonces, tomarse esos minutos diarios para entrar. No necesita ser mucho tiempo, puede ser 10 minutos, pero ese hábito diario nos va transformando, ¿no? Entonces pasamos por ahí del miedo o de la angustia al cobijamiento, ¿no? Sí, la fe práctica en la Divina Providencia es una renuncia a entender y es una entrega confiada, ¿eh? Y eso nos da esa seguridad, ese cobijamiento. Entregarse a la conducción de Dios, lentamente, paulatinamente, ¿eh? Aceptando. Es ese poder sanador de la entrega mariana, de la entrega de la Mater, que se va haciendo cada vez más también nuestra. Pero, bueno, es realista el padre fundador en esto. Dice, esta conducción de Dios siempre es oscura y seguirá siendo oscura. No es un iluminado así, a giorno. No. Es oscura, ¿no? Y eso hay que aceptarlo. Oscura para nuestra inteligencia se refiere, ¿no? Para nuestra inteligencia humana. Pero desde la meditación, desde la luz del espíritu, se va haciendo cada vez más luminosa, ¿no? Entonces, aún en el dolor me puedo sentir bendecido, predilecto, ¿no? Entonces, con esta meditación de la vida, iluminando, meditando en la misericordia de Dios, ¿no? Registrar esos acontecimientos, reconocer esos acontecimientos y agradecer esos acontecimientos, ¿no? A veces, yo por ejemplo, por decirles como yo lo hago, ¿no? Yo escribo bastante también en la meditación, escribo lo que me surge, ¿no? A modo de diario, digamos así. Y después releo. Y me llevo cada sorpresa al releer, como que se me van encendiendo ciertas luces. Pues si yo no escribo, me olvidé. Es una pena olvidarse las misericordias de Dios. Y es como muy tonto de parte nuestra. Hay que registrarlas, hay que reconocerlas y hay que agradecerlas. Por eso es bueno escribir, es un consejo mío personal, es lo que por lo menos que yo hago, ¿no? Y después releer también. Entonces,
meditar en las misericordias de Dios. Y finalmente el tercer recurso que nombré, la adoración. Recién en el equipo en que yo estaba, Pochi y Alicia recordaban un consejo que les dio la hermana Marie Madeleine cuando se fue a Alemania la última vez, que ellos le pidieron un consejo y ella le dijo adoración. Y que bueno, es la misma sintonía, que yo también voy a nombrar la adoración. Y claro, ese encuentro con nuestro Dios vivo. Nosotros nos alimentamos de la Eucaristía. Nuestra vida espiritual debe ser una vida eucarística. Ahora por ahí se puede hacer más difícil, no sé cómo son las situaciones en las iglesias de su entorno, pero yo creo que un federado debería tener un compromiso de adoración, ¿no? Fijo, porque nos transforma ese encuentro personal con Jesús vivo, resucitado en el sagrario, ¿no? La confianza de estar con Él, ¿no? Que hace arder nuestro corazón, ¿no? La contemplación del corazón de Jesús, de estar con Jesús, de estar. Un santo, no me acuerdo quién, decía que a veces Jesús retarda un poco el cumplimiento de lo que le pedimos, ¿no? Retarda. ¿Para qué? Para que estemos más con Él. O sea, Él necesita que estemos con Él. Es fuerte eso. Estar con Él, ¿no? Y que Él esté conmigo. Porque para eso se quedó, ¿no? En la Eucaristía. Entonces, Él quiere hacer así también crecer nuestro amor matrimonial. Qué bárbaro si lo pudiéramos hacer matrimonialmente, no sería óptimo. Ahí es difícil, ¿no? Pero quiere hacer crecer nuestro amor matrimonial, embellecerlo, purificar la fuente, renovarnos en el vínculo, en el perdón, en la comprensión, en la tolerancia, en el respeto. Todo eso nos da Jesús, ¿no? Poder adorar juntos a nuestro Dios, dejando, es hermosa también la imagen de que Jesús desde el sagrado irradia y con esos rayos de misericordia sana, transforma, nos exponemos a esa irradiación cuando adoramos. Todas las preocupaciones por nuestros hijos, por la economía, por la salud, por la felicidad de nuestros hijos, la depositamos con confianza en ese corazón divino, humano, lleno de misericordia, ¿no? Y bueno, finalmente, recordar es algo obvio y que ya muchos de ustedes lo tienen reconquistado, por otros por ahí no tanto, ¿no? Con respecto a esto de la oración, yo lo llamo así, ¿no? Ir conquistando como un estilo de oración y un programa de oración, ¿no? En una de las charlas que hice, las reflexiones que hice de los viernes, hablaba de esto de las piedras grandes que se deben colocar en el jarrón, ¿no? O sea que primero hay que colocar las piedras grandes para que después entren las chiquitas, ¿no? Asegurar lo importante. Bueno, la oración es importante. Es una de las piedras grandes que hay que asegurar en el horario espiritual. Entonces, ¿a qué me refiero con estilo de oración? Bueno, ¿cuáles son las prácticas de piedad que van más conmigo, ¿no? Con mi personalidad, con mi tiempo disponible, con mi ideal personal, etcétera, ¿no? ¿Cuál será? La meditación de la vida, el rosario,
la misa, la adoración, son ejemplos, no digo todo eso, ¿no? Pero son ejemplos. ¿Cuál va más conmigo? Meditar la palabra, la lección divina. Tendría que haber una práctica de piedad que uno pueda decir, esta es mi práctica predilecta. Bueno, esa la aseguro. Y si es posible, diariamente. ¿No? Esa la aseguro. A eso me refiero yo con estilo de oración, porque uno debería poder gozar en la oración, algo que va conmigo realmente, ¿no? No todo va conmigo. Y después un programa de oración, o sea, mi día debería tener como un programita de oración, ¿no? Bueno, una oración de la mañana, una oración de la noche, ¿cómo va eso? ¿No? Son pequeños encuentros con Dios, eso es lo importante, no la oración, lo que digo, lo que rezo, el encuentro con el Padre, el Hijo de la hija con el Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo, eso, ¿no? Abrir el día, cerrar el día, y mi momento, mi práctica de oración, ¿no? La que yo quiera asegurar. Eso no puede faltar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos ser faros en la noche. Por eso no puede faltar, porque es nuestra vocación y es nuestro compromiso, nuestro llamado, ser faros en la noche. Para iluminar tenemos que estar arraigados, tenemos que estar conectados y arraigados en ese mundo de luz. Bueno, y termino con 3 beneficios que me parece a mí que nos trae la oración también en el curso. Yo creo que si el curso es un curso de oración, nos ayuda a, ¿cómo decir?, a soldar todo tipo de grieta que pueda haber, ¿no? Para usar una palabra que lamentablemente es bastante actual, ¿no? Hay grietas por todos lados. Bueno, si somos una comunidad de oración, esas grietas se van cerrando, ¿no? Se van soldando, porque el Espíritu Santo une los corazones, a pesar de las diferencias que siempre van a estar y tienen que estar, pero unidad en la diversidad. Eso debemos llegar a lograr en los cursos, y a eso ayuda mucho la oración comunitaria también. El segundo beneficio yo creo que es también, bueno, el Papa habló mucho de esto, ¿no? De vencer la mundanidad, ¿no? Bueno, nuestros cursos se van a ir haciendo cada vez más, y se están haciendo, lo vemos ya, los frutos enormes, ¿no? Lo compartimos esta mañana. Se van haciendo cada vez más lugares de profunda espiritualidad, y venciendo la mundanidad, ¿no? Y el tercer beneficio, yo creo, vamos a ser cada vez más magnánimos, ¿no? Que es uno de los pilares de nuestra federación, magnanimidad y libertad, ¿no? Bueno, la oración nos hace ser cada vez más generosos con Dios, con la federación, con la comunidad, ¿no? Cada vez dar con más naturalidad, ¿no? Y ser más magnánimos. Bueno, esto es lo que pensé para la reflexión de hoy, y tenemos un tallercito para compartir en base a esto, ¿no? Hermana, ¿usted comparte las preguntas o quiere que las pongamos? Ok, si yo las dicto, no las puse, no me di cuenta de ponerlo en el PowerPoint. Bueno, nosotros las tenemos copiadas. Entonces ustedes, por favor, sí. Bueno, Sí. Gracias. Muchas gracias, hermana. Hermoso no, por favor. Su reflexión, muy rica, como siempre, con mucha... Bueno, me alegro. Nos aporta muchísimo. Muchísimas para gracias, nuestra vida de hermanita. oración.
Gracias a ustedes. Bien. Ahí están las preguntas.